Entonces, estaría enfocado tanto desde la ciencia, desde la política criminal como un área, una disciplinar, pero también como estos elementos de la comprensión del delito y hago alusión a eso porque también esta es la finalidad de este encuentro, que política criminal no solamente se relaciona con la punición o con el sistema y el tratamiento penitenciario carcelario, sino también con unas estrategias que permitan establecer el tejido social, la resocialización o como se quiera nombrar, porque se ha nombrado desde diferentes o han sido diferentes conceptos para tratar aspectos muy similares, todo en función de la convivencia, ¿cierto? De la paz y la convivencia en un territorio. Entonces, ¿por qué lo quisimos también enlazar con el aspecto de política criminal en Medellín? Si bien Colombia ha sido un país atestado de conflictos, demasiado aporreado por diferentes aspectos victimizantes. Seguramente muchos de los asistentes conocen nuestra historia colombiana, poderes políticos. Escucho cierta interferencia, no sé. Hola. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, sí, Marina, te escuchamos bien. Había sido una pequeña interferencia del Ah, micrófono, pero ya se corrigió. ok, listo. Gracias, Cata. Entonces, si bien Medellín, perdón, Colombia, se ha visto, digamos, permeada por un sinnúmero de actos que los han dañado, ¿cierto? Violencia, conflicto. También ahí está el asunto del discurso. Medellín, el urbano, entonces también tiene ciertas características. Entonces ahí está el conflicto desde la ruralidad, pero entonces enfocándolo a lo urbano, entonces hay desplazamiento interurbano, pero también hay unas estructuras delincuenciales que tienen un dominio que todavía lo tienen, ¿sí? Hay un uso, utilización de menores para la comisión de ciertos actos que normativamente están estipulados como delitos. Entonces, esto es importante en este sentido porque es algo que es actual, más sabiendo que el 20 de diciembre, creo que fue de 2019, nuestro presidente estuvo inaugurando, digamos, sí, la política de seguridad y convivencia en Medellín, siendo Medellín una ciudad pionera en estas investigaciones, política que estuvo apoyada, digamos, por Naciones Unidas, por universidades de la ciudad, ¿sí? Y que está enfocada en diferentes aristas, y esto también se los dejo como un elemento que ustedes pueden considerar y cuestionarse, ¿sí? Que es lo siguiente, me pasó bastante. Son estas líneas: la cultura de la legalidad, la disrupción del delito, la innovación, la ciencia y la tecnología y el fortalecimiento de la policía. ¿Esto qué conlleva? ¿Sí? Entonces hay una política pública, digamos, una política enfocada a disminuir unos aspectos de criminalidad en Medellín, que Medellín aún continúa con aspectos de microtráfico, de consumo de sustancias psicoactivas, de violencias, de desplazamientos. Los desplazamientos interurbanos son demasiado significativos en este momento en la ciudad.
se dan considerablemente. Entonces, estas líneas pretenden responder a una realidad social. Entonces, la política criminal está determinada, como aquí lo podemos ver, vamos que sí se puede establecer por una configuración social, ¿sí? Entonces, la respuesta que tiene el Estado ante unas dinámicas sociales en función a reducir la criminalidad. Y no solamente sería desde el sistema carcelario y penitenciario. Entonces, vuelvo a esta línea. La cultura de legalidad en este caso son todas esas estrategias pedagógicas que se realizarían para que no se cometa un delito. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto la ciudad de Medellín está justamente implementando acciones pedagógicas en función de prevenir las conductas delictivas? ¿Sí? ¿Fundamentados en qué? Y aquí me permito saltar a la parte de innovación, ciencia y tecnología, y es fundamentados en qué? En unos mapas de calor. Entonces, de acuerdo a unos reportes que se realizan a la Policía Nacional, al 123, bueno, se establecen en qué comuna se da un delito en mayor medida. Entonces, con base en eso, a estos mapas de calor se establecen unas estrategias. Entonces, mayor seguridad, mayor fuerza pública, estrategias pedagógicas. Entonces, ¿desde qué opciones? ¿Sí? ¿Qué opciones también ofrece la administración? E incluso, esto es un comentario osado, pero creo que es válido, puede ser válido, y es que la labor no solamente debería ser del Estado, ¿no? Del Estado, de la administración mejor, no solo debería ser de la administración municipal, sino que cada ciudadano también tiene un compromiso y un principio de corresponsabilidad. ¿En función de qué? De la paz y la convivencia territorial. Ahora, regreso a innovación, ciencia y tecnología. Entonces, cámaras para identificar los rostros, mayor eficacia operacional, fortalecimiento de inteligencia, y en qué medida esto aporta entonces a la paz y a la convivencia de un territorio, ¿sí? Si justamente invertir en este tipo de herramientas permite una dinámica de resolución de conflictos, de convivencia ciudadana, estrategias informales relacionadas con la convivencia, ¿sí? Hasta qué punto esto. Y el fortalecimiento de la policía, que fue, y yo creo que siempre será algo cuestionable, si aumentar entonces ese cuerpo policial en un territorio realmente nutre o fortalece una política criminal no solamente entendida como una respuesta inmediata a un acto criminal, ¿sí? Entonces, esta política estaría fundamentada en identificar qué tipos de delitos se cometen, cuáles se cometen más, aumentar una fuerza policial y unas estrategias tecnológicas como respuesta. Pero ¿qué pasa? Son más o menos, hay 4, pero son 5 puntos, digamos 5 líneas que fundamentan esta política, y solo una de ellas está enfocada hacia los aspectos pedagógicos. Y ahí está el lugar. ¿Cuál sería el lugar del psicólogo? ¿Cuál sería esa perspectiva psicojurídica para hablar acerca de política criminal? ¿Sí? Porque resulta que muchas veces, cuando se piensa psicología jurídica y política criminal, hay una relación directa
consciente o inconscientemente, no sé, con el derecho penal. Y el discurso del psicólogo jurídico se enmarca en el derecho penal, las sanciones, las penas, y se omite un poco el lado o la función entre todos los aspectos de la psicología jurídica que podría ser viable y pertinente para tratar este campo. ¿Sí? No simplemente es un aspecto técnico, no simplemente es un apoyo a el aumento de las penas porque, no sé, la comprensión también del delito perfilación criminal. Entonces nos enfocamos en una línea de perfilación criminal fundamentada en lo biológico, netamente. Entonces, no, la opción que tiene la psicología jurídica para aportar a la política criminal es justamente la comprensión de todo el abanico de posibilidades de entender el sujeto en interrelación con el contexto familiar, territorial, ¿cierto? Cómo lo social incide, cómo la crianza puede incidir, ¿sí? Y sobre todo unos mecanismos alternativos de resolución de conflictos. A mí me parece sumamente valiosa esa estrategia, y es que más allá de un populismo punitivo, ¿cierto? Más allá de crear unas normas o de una cantidad de normas o aumentar las penas, cuestionarnos por eso, si realmente eso funciona, o ha funcionado, si realmente ha funcionado, y a conveniencia de qué o por qué. No simplemente es quedarse con lo que se observa en un primer momento, sino también indagar cuál es el interés de poder aumentar, omitir, crear. ¿Sí? Es un juego bastante, es como un aspecto de Arlequín. Este asunto de las penas y el castigo en Colombia. Pero bueno, más allá de eso, es la posibilidad o las habilidades o las capacidades que tiene un sujeto o que tiene un territorio, que tiene un barrio para generar alternativas diferentes, que no simplemente la opción de ese niño que vive en un lugar específico, que su única alternativa o proyecto de vida sea ser el duro del barrio, el que tiene su moto y la chica más guapa de todas, porque así sucede en muchos barrios de Medellín actualmente. Entonces, donde los niveles educativos son muy bajos, donde el niño, la desescolarización también, la violencia intrafamiliar, delitos sexuales, ¿sí? La explotación laboral infantil. Bueno, donde el niño o la persona se ve expuesta a una cantidad de fenómenos que bien pueden ser relevantes para tratarse desde la psicología jurídica y las herramientas que tiene un territorio para generar estrategias alternativas de resolución de conflictos, como lo decía, que no sea simplemente ojo por ojo, que todavía se ve. De hecho, así comienza mucha de los conflictos, muchos de los conflictos entre bandas en Medellín, ¿cierto? Entonces, usted me mató a este, entonces yo le mato a este, y lo que era un problema entre dos familias se convirtió en un emporio de criminalidad, ¿no? Entonces, miren cómo estas estrategias, la posibilidad de conocer el tratamiento, la resocialización, sí estamos hablando desde el sistema carcelario y penitenciario, pero también de las capacidades y de las habilidades del sujeto y de la población para disminuir un poco y para actuar en función de la prevención. Entonces, esa sería
mi aporte en cuanto a psicología jurídica y política criminal, pero quiero también hacer un paréntesis, bueno, digamos que es como adicionar un poco porque también tiene que ver y es el sistema penitenciario carcelario, ¿sí? Y su tratamiento. ¿Por qué? Porque como vemos, digamos que es un aspecto transversal o ha sido un aspecto transversal en esta presentación, el delito y la pena siempre van de la mano. Tenemos un sistema carcelario que está colapsado, ¿sí? Tenemos un tratamiento carcelario que en texto es ideal, muy bonito, fascinante, pero que muchas veces no necesariamente se cumple, ¿sí? Que si hablamos un poco desde la sociología del penitenciarismo, entonces, ¿qué tanto este tratamiento desde lo penitenciario, esas prácticas de integración social se dan realmente en una cárcel? Con niños o adolescentes, niñas, niños o adolescentes, ¿sí? Si realmente hay una intervención clínica, una intervención integral en estas personas, si hay un proceso de tratamiento enlazado con la realidad, con lo que se planea o con lo que se proyecta desde los lineamientos de tratamiento penitenciario, ¿no? Entonces esto también podríamos extrapolarlos, política criminal, con estas medidas que se presentan, su efectividad y su viabilidad, ¿sí? Sabiendo cuál es la situación actual de las cárceles en Colombia, que no es extraño, que no es una situación que corresponda simplemente a los doctos, sino que es propia del ciudadano de a pie. Eso se ve en las noticias a diario, ¿cierto? La Defensoría, los derechos humanos. Entonces, es un sistema que quizá puede cosificar al sujeto, no solo al delincuente, y en esa medida, entonces se generan unas políticas ajenas a un diagnóstico real, a un diagnóstico que se fundamente en las necesidades reales de un territorio, porque la política que funcione aquí no necesariamente se puede aplicar en Argentina o en Europa o en Alemania, porque las dinámicas sociales, los conflictos, los delitos que se presenten pueden ser diferentes. Y no solo eso, también la manera de tramitarlos. ¿Qué estrategias o qué opciones buscamos para solucionar un conflicto? Listo, yo creo que esta parte lo pongo aquí. Lo escuché en algún momento y lo quise mencionar. No necesariamente está o tiene que estar vinculado, pero es algo reflexivo y es acerca de, lo dice Alessandro Barata, que es un criminólogo. Se habla de volver al ciudadano policía, no, volver al policía ciudadano. Entonces, más allá de la figura de policía, es la sanción y la norma, ¿sí? Y es bueno, como ustedes deseen comprenderlo, ¿sí? Aquí les pongo sobre la mesa esa reflexión. Entonces, básicamente, esto es la política criminal a grandes rasgos, ¿sí? A muy grandes rasgos, relacionada con Medellín. Es una invitación más que todo a indagar, no solamente desde lo dogmático criminológico, sino también desde todas esas posibilidades que tenemos desde la psicología, la ley y la convivencia ciudadana,
ya creo que podemos darle paso a las preguntas y demás comentarios que puedan surgir. Gracias, Luz Marina. Por favor, las preguntas pueden solicitar el uso de la palabra a través del chat o formular directamente la pregunta también en el chat. Bueno, muchas gracias de nuevo, Luz Marina, por esta mirada a la política criminal desde una perspectiva psicojurídica enfocada en el contexto de la ciudad de Medellín, y por esa invitación también a pensar en las posibilidades que como ciudadanos tenemos para hacernos parte de esas políticas criminales. Alvarado Corredor José Leonardo, buenas tardes. Me presento, soy estudiante de la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez. Refiriéndonos a la seguridad y convivencia, opino que se basa más desde las raíces de casa. Es muy difícil para el policía lidiar con un joven que ya desde casa trae sus costumbres no adecuadas y mucho menos las mañas, por decirlo así. Ese es un comentario que nos hace uno de los asistentes. Luz Marina, ¿tienes alguna apreciación sobre ese comentario? Supongo que fue por la frase, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, como lo mencioné, no es un asunto que debe tomarse de manera textual, sino que debe, digamos, tenerse en cuenta desde el inicio de la presentación, desde el enfoque, ¿cierto? La policía no solo vista como quien lidia con un ciudadano, ¿cierto? Porque la policía tiene un enfoque también desde la convivencia, y la política criminal no se reduce de ninguna manera a la actuación del policía ante un sujeto que comete un acto, ¿sí? No se reduce la política criminal a esto, ¿cierto? Si bien todos traemos con nosotros unos comportamientos, unas conductas, una manera de interactuar con el mundo, la política criminal lo que hace es construir unas estrategias que permitan disminuir la criminalidad, pero también que, es que lo mencionan muy curiosamente, como unos comportamientos desviados, pero no solamente esto, también es un asunto preventivo, ¿sí? No es asunto de acto-respuesta, no es algo, ¿cómo decirlo? Será paliativo en la salud, se diría, no es algo reactivo, sino que va más allá, ¿sí? No tiene que ver política criminal meramente con la policía y su función y el comportamiento de un sujeto, ¿sí? No sé qué más. Muchas gracias. Marisol Gómez nos pregunta, ¿cuál es tu opinión frente a la política criminal de la dosis personal y su impacto en el bienestar social? Cata, no te escuché muy bien. Hola. Hola. Hola, sí, qué pena, me había quedado sin conexión. Marisol Gómez, Marina nos pregunta, ¿cuál es su opinión frente a la política criminal de la dosis personal y su impacto en el bienestar social? La política criminal de la dosis, a ver. Más que política criminal, yo creo que la dosis, el manejo de la dosis personal hace parte de un aspecto que está reglamentado, ¿sí? Está reglamentado incluso en el código de policía. Y esto hay que considerarlo, yo creo que, digamos, es un tema de largo aliento. ¿Cómo se estaría manejando el asunto de la dosis personal y que si realmente se está regulando? ¿Sí? ¿Cómo se está manejando desde el Código
de convivencia, que ya creo que ya no se llama código de policía, sino código de convivencia, y si realmente la norma o el quitarle a la persona la dosis personal si lo encuentra en el parque o ponerle una multa es la estrategia que se debe aplicar y si se está aplicando, ¿sí? Porque entonces podemos ver las realidades de los barrios, cuántos policías están en función de sancionar este tipo de conductas de consumo de sustancias psicoactivas. Sí, la labor del policía entonces estaríamos simplemente, o estaría simplemente focalizada en eso. Y si en lo que lleva el código, que también es muy reciente, se han dado respuestas efectivas, no a nivel estadístico, ¿sí? Porque a nivel estadístico seguramente van a decir en la comuna, no sé, un ejemplo, en la comuna 9 se incautaron no sé cuántas dosis de no sé qué, y eso es un gran logro, ¿sí? Estadísticamente, pero realmente esa incautación y esas sanciones que se dan sí son efectivas en el territorio y sí construyen tejido social. Entonces, más que potenciar ese asunto sancionatorio, la política criminal enfocada a cualquier fenómeno, ¿sí? A consumo de sustancias psicoactivas u otro, Imagínate que debe mi mamá estar cuál es el alto dirigida, trabajo, que y pasan unas cosas para el otro lado y yo, pues bueno, Olivia me gustó mucho allá con Johan porque Johan suda mucho y huele muy a feo todo eso como tiene mucha humedad. Entonces entre las dos decidimos pasarlo Señora ahí en la casa Olivia, y yo pasarlo a ustedes para acá. Entonces dijeron, me bueno, señora parece Olivia, le muy bien, solicitamos dijeron, por porque favor no nos apagar dejan su muy cerquito. micrófono que está Eso tiene que haciendo tener toda parte. Yo sí, madre, interferencia. ya quedó con toda parte. Bueno, eso me gusta. ella está Porque ya concentrada que hemos en su tomado la decisión. Total. conversación. Pero bueno, más allá de esto, la persona que hizo la pregunta, la política criminal implica un tratamiento desde diferentes aristas, es multidisciplinar, ¿sí? Debe entonces aplicarse no solamente unas estrategias sancionatorias, sino también desde lo pedagógico, desde el acompañamiento psicosocial, todas las posibilidades y todas las opciones que se puedan integrar, ¿cierto? No, por eso es importante conocer las características del territorio, de la comunidad, entonces, cuáles son las necesidades. Entonces, esta persona tiene hambre, esta persona no tiene empleo, esta persona, bueno, cosas. Entonces llego y le pongo una multa de 900, 2 millones de pesos, pero entonces no estamos generando estrategias que no tienen que ser asistencialistas. Eso es fundamental. No se trata de ser asistencialistas con el otro, sino estrategias que puedan vincular oportunidades para el desarrollo personal y comunitario, ¿sí? Entonces, este asunto de dosis mínima y consumo no solamente se debe ver desde una perspectiva, incluso la política criminal tiene que considerar todas las opciones, oportunidades, posibilidades que enfocadas hacia la mitigación de un fenómeno que está afectando a nivel social por medio de unas estrategias y por medio de unas acciones que posee ese Estado o ese poder público, que es lo que se puede ofrecer. Y como lo enunciaba en un momento, no solamente la administración tiene que responder o debería responder, o no solamente la policía u otra entidad, otra fuerza pública, porque no solo es policía, la fuerza pública no es la única que tiene que responder, es un aspecto de corresponsabilidad, es también un compromiso ciudadano, ¿sí? Es mirar estos liderazgos, es mirar las iniciativas comunitarias y territoriales en función de la convivencia ciudadana. Listo, Cata. Muchas gracias. Bueno, Marisol, Sandra Viviana Espitia nos preguntaba si podían tener acceso a la grabación. Sí, en este momento se está grabando el webinar y será posteriormente cargado a las páginas
de Facebook de Rendón y Cardona Consultores Asociados y Servicios Psicológicos Forenses, donde podrán tener acceso al webinar en diferido. Hay otra pregunta. VIP Security Service. Considero que la reforma a la justicia tiene una gran falencia, ya que no se hizo una reforma al sistema penitenciario o carcelario, evidenciado en un hacinamiento absurdo, ya que muchos jueces están acudiendo a medidas de privación de libertad extramural, domiciliaria, brazalete o presentación periódica. Eso ha generado la gran reincidencia criminal, afectando de manera social, reflejado a tomar justicia por mano propia cuando hay capturas en flagrancia. ¿Alguna apreciación, Marina, sobre ese comentario? A ver, el sistema penitenciario y carcelario. Pues sí, tal cual presentamos hacinamiento y hay diferentes medidas que se toman por diferentes delitos. Eso es una constante, digamos, se hace parte del devenir, ¿sí?, penitenciario de nuestro país. Ya lo que hablábamos acerca del populismo punitivo, acerca de qué medidas se están tomando y qué tan eficaces son, ¿sí? Colombia debe reformularse y debe replantear algunos aspectos. Sin embargo, las polaridades y los intereses también emergen allí. Entonces, no es tanto aspecto de reforma penitenciaria, porque nos vamos de reforma en reforma y nunca se va a estar conforme, o siempre va a emerger alguna situación y siempre estará un conflicto. ¿Por qué? Porque el ciudadano quiere justicia, pero entonces, ¿cómo estamos entendiendo la justicia? ¿Cómo el ciudadano está entendiendo la justicia? ¿Cómo el sistema, la administración, cómo se está administrando esa justicia? Entonces, somos muy reactivos. Si nos asesinan a un ser querido, yo hacía este ejercicio en algún momento con algunos estudiantes, y es, ¿ustedes qué harían si les llega una persona y les cuenta que le mataron a alguien, a su mamá? ¿Sí? No, la justicia restaurativa, hay que perdonar, hay que olvidar, hay que no sé qué. Bueno, listo, perfecto. Y ahora, ¿ustedes qué harían si le matan a su mamá? No, es que obviamente yo mandaría a matar, es que yo no sé qué. Entonces, ven, hasta nosotros mismos tenemos o podemos tener un dilema allí respecto a la consideración de justicia. Entonces, para mí, ¿qué sería lo mejor, lo que debería tomarse? Entonces, esta se llama 20, 30 años de prisión, entonces casa por cárcel. Entonces, esto es justo, no es justo para mí que sufrí ese daño. Entonces, pena de muerte, entonces deberíamos hablar de pena de muerte en Colombia. Entonces, ¿cuál olvido y cuál perdón? Son una cantidad de interrogantes que surgen. Entonces, más que reformular una norma, ¿cierto?, porque eso implica demasiado, es también buscar otras estrategias. Por eso la importancia de la prevención. Por eso es importante que el psicólogo jurídico, que las ciencias sociales, incluso usted como ciudadano, busque maneras de aportar a la convivencia, ¿sí? Eso es. Bueno, ya vamos concluyendo. Hay una intervención de Jennifer Gómez Londoño que dice: a mí me desconcierta mucho conocer los procesos de resocialización que brinda la política criminal a las personas que están en un centro carcelario. Muchos de estos lugares no brindan una atención psicológica oportuna y además, aparte de ser privados de la libertad,
son privados de muchos otros más derechos, como una oportuna alimentación, como también la atención en salud, entre otras cosas. Tal vez estos procesos tienen como finalidad castigar y no reponer al sujeto realmente. Sí, eh, el castigo sobre todo. Entonces, ¿qué condiciones están dando a nivel carcelario? Como les decía, si hablamos desde la sociología del penitenciarismo, entonces se deberían tener en cuenta unos factores socioculturales, unos factores políticos, unos factores físicos, para poder promover a esa atención integral, que no solamente sea un castigo y una privación de la libertad, sino a generar acciones para poder, digamos, que esta persona pueda integrarse nuevamente a la sociedad en un tiempo establecido, este tratamiento. Sin embargo, no necesariamente se da, ¿sí? Cuando una persona es privada de la libertad, entonces debería generarse estrategias para que esa persona se adapte a esta situación, pero no, ellos simplemente llegan y ahí cae a ese lugar donde quizá ni siquiera conoce cuáles son las características. Ellos deberían también tener unas estrategias para aprovechar el tiempo libre, para trabajar, para generar estrategias de relaciones comunitarias, ¿sí? Desde todos estos tratamientos, desde la integralidad, pero entonces no necesariamente se debe. Vemos habitualmente una violación sistemática de los derechos de las personas que están privadas de la libertad. ¿Sí? Esa es una realidad que todos conocemos, ¿sí? Por referencias. Entonces, ¿qué se está realizando? Que realmente sí se están desarrollando unas potencialidades para estas personas que están privadas de la libertad, ¿sí? Bueno, María Jimena Martín Charri tiene varios aportes. El Código de Policía es preventivo, pero realmente no considera a las personas que tienen problemas de adicción y se convierte en una norma represiva que no aporta a la disminución del consumo ni al microtráfico. Lo que hace es agravar las condiciones del infractor. Si la persona se resocializa y quiere salir adelante, se va a encontrar con multas impagables. Y sumado a que muchos de ellos tienen varios comparendos por el mismo comportamiento, ¿cómo podría hacerse para ayudar a estas personas con múltiples infracciones por consumo? Bueno, el código ya es el Código de Seguridad y Convivencia, sí, ese es el título, ya no es de policía, ahí el discurso siempre trae sus juegos. Entonces, ¿cómo se puede ayudar a las personas que poseen consumo? Bueno, voy a hacer como la división entre dos aspectos de ese comentario. Y es el Código de Policía, si bien sanciona, digamos que allí hay unas opciones que trae que también promueve la conciliación, ¿sí? Cuando a usted le ponen una multa, y me salgo un poquito, bueno, no necesariamente me salgo, pero sí, cuando a usted le ponen una multa por un evento, por ejemplo, porque llevaba no sé, hasta porque no recogió las excretas del perrito, le pueden poner a usted una multa, ¿cierto? Entonces hay unas medidas correctivas y usted puede conciliar. Usted puede conciliar, entonces se pueden hacer estrategias pedagógicas, entonces se puede hacer trabajo comunitario, entonces digamos que este es uno de los elementos ahí de resaltar de este Código de Seguridad y Convivencia, que no simplemente es punitivo, sino que también amplía la perspectiva, la posibilidad de conciliar y de participar en programas comunitarios, de acuerdo también a cómo esté caracterizada, digamos, esta sanción o este comportamiento, ¿sí? Este comportamiento en contra de la convivencia. Y que en ese caso también respondería al qué se puede hacer para ayudarlos, porque
Si a ti te ponen la multa y tú vas, concilias, generas un trámite, te puede disminuir un poco o simplemente puedes hacer un curso o unos aspectos pedagógicos. Pero es que no solamente es esto la sanción. La persona también debe realizar como un proceso, ¿sí? Psicoterapéutico, y para eso entonces estaría el sistema, estarían por ejemplo, las casas de justicia, ¿sí? En las casas de justicia, en inspección, o de acuerdo al comportamiento, también se genera un portafolio de posibilidades en el que se puede inscribir o se puede vincular a esta persona a un proyecto. Entonces es como agotar esas posibilidades que también da en las casas de justicia o incluso desde la acudiendo a estas alternativas que presenta esta ley, ¿sí? Claramente no solamente es de la sanción o de pagar o no pagar la multa, es que hay que hacer un proceso en el cual la persona se comprometa, y ya esto ya sería más ámbito desde la psicología clínica, si es posible, ¿sí? Que se generen estas opciones, que es lo que genera la drogadicción y todos estos procesos psicoterapéuticos, ¿sí? No solo la sanción, sino también, ¿cómo decirlo? La rehabilitación, ¿sí? Considerarlo también, no solo del prejuicio, no solo es que este es un alcohólico o es que este es un marihuanero, entonces, claro, se mantiene allá en el parque y le mandamos la policía cada rato y pasa lo mismo una y otra vez, pero entonces no pasa nada con esta persona. Entonces, ¿qué estrategias ofrece? Entonces podemos mirar en las casas de justicia, en fundaciones, procesos psicoterapéuticos. Bueno, hay diferentes programas que pueden apoyar o ayudar a este tratamiento integral a la persona que tiene una situación de consumo de sustancias psicoactivas que vaya, o digamos que altere la convivencia, ¿sí? Bueno, ya para finalizar, vamos a leer un aporte, una intervención de Alvarado Corredor José Leonardo y la pregunta que nos formula Lina Espinosa. Alvarado Corredor José Leonardo nos dice, pienso que más allá de la responsabilidad del Código de Policía y de su carácter represivo respecto a la adicción, es más problema de dirigentes, pues el policía simplemente quiere aplicar la norma como lo establecen los dirigentes. Pienso que la solución radica más en campañas de rehabilitación o como tal centros de resocialización para estas personas y jóvenes e incorporarlos a la sociedad y a su vida normal. Lina nos formula una pregunta, nos dice que ¿qué opinión le merece la aprobación sobre la cadena perpetua? La aprobación de la cadena perpetua. Uh-huh. Muy bien. Desde mi punto de vista, desde lo que puedo decir, es que deberían establecerse o reflexionar un poco más acerca de cadena perpetua en Colombia, ¿cierto? ¿En qué casos se aplicaría? ¿Cuál sería el delito para cadena perpetua? ¿Qué otras alternativas hay? ¿Sí? Tendría que establecer como unos antecedentes. Entonces, decir que apruebo o no la opción de cadena perpetua en Colombia sería un acto irresponsable si no considero, si no tengo presente todos estos elementos, que no se podría, por ejemplo, pues cadena perpetua para un delito, no sé si todavía, o si se puede decir así, un delito menor. Entonces, no, debe ser un aspecto documentado
conocer antecedentes, conocer opciones, perspectivas y cómo también se estaría manejando esta cadena perpetua, ¿sí? ¿Cuál sería el tratamiento que se le realizaría al sujeto merecedor de cadena perpetua? Entonces, no, esto es un tema que, vamos, que tiene tela para cortar. Bueno, Luz Marina, muchas gracias. Jennifer nos hace una pregunta acerca del curso de evaluación pericial psicológica a través de medios virtuales. Si solo se centrará en la evaluación virtual o también se tendrá en cuenta la evaluación. Sí, Jennifer, este curso está dirigido específicamente a la evaluación pericial psicológica a través de medios virtuales. Pueden encontrar toda la información en nuestras redes sociales o escribirnos a los correos info@rendonycardona.com y serpsicológicosforenses@gmail.com. En este momento los estoy copiando en el chat para cualquier duda o inquietud que tengan sobre el curso que estamos ofreciendo. También les recordamos que el 11 de septiembre tendremos un webinar a cargo del doctor Juan Camilo Camargo sobre el alcance jurídico penal del trastorno mental transitorio sin base patológica. Recuerden que para asistir y estar en la sala de Meet deben hacer previa inscripción y a vuelta de correo se les envía el enlace para acceder a la reunión. Bueno, para más información sobre lo que hacemos, sobre nuestras actividades y futuros webinars, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Rendón y Cardona Consultores Asociados y Servicios Psicológicos Forenses. Muchas gracias, Luz Marina, por acompañarnos y a todos ustedes por haber acogido nuestra invitación. Una feliz tarde.